Y tenemos que hoy, durante la mañana, en esta hora y media, casi 2 horas con preguntas, tratar de analizar el nacimiento del cristianismo, porque luego por la tarde vamos a analizar el siglo II. Así que quiere decir que tengo que analizar en 1 hora y media el siglo I. Más o menos unos 100 años en 90 minutos. Voy a ver cómo llego, por eso me tengo que apurar, lamento. Pero lo que voy a hacer, que no lo hago en ningún audio, porque hay gente que sé que en Lima me ha escuchado en algún audio repetitivamente, y espero que la salud psíquica del que me escuche se mantenga, porque a veces digo cosas medio fuertes. Yo voy a irme al siglo III a.C. Siempre en los audios voy al 1. Entonces van a decir, uy, yo vine a la mañana para escuchar lo mismo que ya escucho en los audios. Entonces la idea es empezar por el siglo III a.C. ¿Y por qué motivo el siglo III? Bueno, en realidad finales del siglo IV, probablemente, cuando Alejandro Magno conquista Jerusalén. Se podría ir más atrás, pero tendríamos que hablar de toda la historia judía, y por lo menos para mí me parece clave ese momento. ¿Por qué clave? Porque después de Asiria, Babilonia y Persia, el imperio de Alejandro Magno, lo que se llama el imperio helenístico, realmente fue un contragolpe en todos los niveles para el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío con otros imperios sufría militar y políticamente, pero con el imperio de Alejandro Magno va a sufrir otra cosa. No va a sufrir solamente política y militarmente, sino que en realidad lo que más va a sufrir es en términos religiosos, en términos espirituales y en términos culturales. Y esa va a ser la fuerza que va a tener el helenismo, que va a dejar una impronta muy grande en el pueblo judío. Con lo cual, cuando llega Alejandro Magno, hay una conquista muy pacífica de Jerusalén, dado que dice la tradición en el Talmud, que cuando Alejandro Magno se acercó a Jerusalén, el sumo sacerdote que lo fue a visitar, Alejandro se arrodilló ante él y dijo a Alejandro que había soñado, antes de salir de Grecia, que esta persona, es decir, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, lo había bendecido para conquistar un gran imperio. Por lo tanto, Alejandro Magno, cuando entró en Judea, no obtuvo ninguna resistencia, el pueblo judío aceptó la ocupación y estaríamos hablando del 330 hasta el 320 a.C. Pero, ¿cuál es la importancia de Alejandro? La importancia de Alejandro Magno para el mundo judío es que conquista Egipto y luego de conquistar Egipto funda la ciudad de Alejandría. Como verán, tenía un ego un poco alto, ¿no? Porque puso a la ciudad su nombre. Alejandría, en Egipto, fue colonizada por griegos y judíos. ¿Y por qué es importante Alejandría? Es importante Alejandría porque ahí, 70 años después, ya los judíos de Alejandría ya no sabían hebreo, y la gran mayoría no leían hebreo, y habían perdido el hebreo. Y por lo tanto, los sabios judíos de Alejandría tomaron la decisión de traducir por primera vez la Biblia a otro idioma, que fue al griego. Los judíos a lo largo de la historia consideraron esta traducción como una traición. Y es más, había una fecha, no recuerdo en este momento qué fecha del calendario hebreo era, pero se celebró, a mí no me gusta celebrar, pero se conmemoraba, esta es la cuestión, la traducción de la Biblia al griego como un día de luto en el pueblo judío. Un día de luto en el pueblo judío porque aparecieron muchísima cantidad de problemas en el texto de la Biblia, en la traducción. Solamente les voy a dar una traducción, una sola palabra mal traducida de la Biblia hebrea al griego que causó muchísimos problemas. El texto dice en Isaías que la madre del Mesías es pura, alma en hebreo, y los griegos la tradujeron como virgen. Virgen no existe como madre del Mesías, sino que es pura, alma. Debería decir en hebreo Betulá, y no dice Betulá. Quiere decir que todo el problema de la Virgen María apareció por un problema de mala traducción. Como ustedes pueden ver, miren qué problema planteó la traducción. Bueno, nos vamos a situar entonces en el 250 a.C., la tierra de Israel, y la tierra de Israel, de alguna manera, dominada por Egipto, por los greco-egipcios. ¿Quiénes eran los greco-egipcios? Los greco-egipcios eran la dinastía que venía del primer general, Ptolomeo. Seguramente ustedes deben recordar quién fue la última Ptolomea, que es Cleopatra, por las películas. ¿Okay? Y los Ptolomeos dominaban toda esta región. Quiere decir que Judea, Galilea, Samaria, estaba dentro del imperio egipcio y los judíos de Alejandría estaban en contacto directo con Judea, porque estaban dentro del mismo reino, dentro del mismo imperio. De modo que el problema cambia en el 190 a.C. ¿Por qué en el 190 cambia? Porque el reino greco-sirio del norte
greco-sirio al mando de la dinastía de los Seleucidas. Conquistan Judea y Judea cae bajo el dominio de los greco-sirios, los greco-egipcios pierden. ¿Hasta aquí se entiende o más o menos? ¿Están despiertos o todavía no? Todo esto es para despertarlos, acá todavía no está la cosa fuerte. Esto es para ir despertándolos, primer plato. El segundo plato es más fuerte y el postre está para reventar. Así que el postre es la parte teológica, así que ahí en el postre lo reventamos, pero estamos en el primer plato, comiendo, picando acá de la historia un poco. ¿Se entiende hasta aquí esta parte? No. Bueno, entonces en el 190 los Seleucidas conquistan Judea, y aquí los Seleucidas, Seleucos 7, 8, 6, hubo hasta 13 Seleucos, ¿ok? Estos decidieron imponer en Judea la religión griega, la idolatría, los dioses, y empezaron a poner dioses por todas partes. Y en una pequeña aldea, que queda ahora cerca del aeropuerto Ben Gurión en Israel, en la aldea de Modin, se levantó la familia de los Asmoneos, uno de los cuales se va a llamar el martillo de Dios, y eso se va a llamar Maccabi. Maccabi quiere decir martillo, de ahí el nombre de Macabeos. Pero primero la familia no eran macabeos, eran asmoneos. El nombre de Macabeo surge a partir de Judas Macabeo, Yehudá Maccabi. Y entonces empieza en el 167 la guerra de Judea contra el imperio greco-sirio. Una guerra que dura 25 años. Desde el 167 al 142, 25 años, claro, no había misiles como ahora, que se tira un misil y la guerra termina en 2 días. Entonces había que pelear y pelear montaña por montaña, ciudad por ciudad, 25 años de guerra, hasta que en el año 142 a.C., el ejército judío entra en Jerusalén y se retiran los greco-sirios. Uno podría decir, uy, qué héroes, los judíos que después de 25 años ganaron. Bueno, héroes sí, pero también hay otro tema. Al norte de los greco-sirios, ya por Turquía, estaba la República Romana. Y Judea hizo un pacto con Roma, por lo cual los greco-sirios tenían miedo de atacar a Judea, porque si no los romanos la atacaban. Así que no solamente se la guerra por la guerra, sino por la alianza que Judea ató con la República Romana, que ya estaba al norte de los greco-sirios en Turquía. ¿Me van siguiendo? En el año 142 empiezan los problemas que van a dar lugar a la época de Yoshua. ¿Qué va a pasar con el judaísmo en la época de Jesús? ¿Por qué? Porque en el 142 el ejército judío entra en Jerusalén y nosotros hoy festejamos la festividad de Hanukkah todos felices y contentos. Pero la festividad de Hanukkah fue una sangrienta matanza. Y esto se los voy a contar ahora. Lamento, ustedes sigan festejando las velitas, pero esto yo les voy a contar la verdadera historia de lo que fue Hanukkah. El ejército judío entró y en el templo de Jerusalén dijeron, acá no entra nadie. Y el ejército judío dijo, ¿cómo acá no entra nadie? Si venimos peleando hace 25 años para que no nos dejen entrar al templo, tenemos que liberar al templo. Dijeron los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo, ustedes no son de la dinastía de David. Por lo tanto, los macabeos no pueden ser reyes de Judea. Ah, ¿no podemos ser reyes de Judea? Dijeron, miren, tenemos al ejército. Si no somos reyes de Judea, no hay ningún problema. Acá entra el ejército a matar a todos. Y los sacerdotes del templo dijeron, acá no pueden ser reyes de Judea, porque los reyes de Judea tienen que ser de la dinastía de David, de la tribu de Judá. Dijeron eso, el ejército judío entró y masacró a cuanto sacerdote había. Y hoy nosotros festejamos Hanukkah con la velita. Bueno, la cuestión es que muchos de los sacerdotes se escaparon del templo de Jerusalén y se fueron al desierto. Esos son los esenios. Los esenios son los verdaderos sacerdotes que escapan al desierto del templo de Jerusalén, que eran los sacerdotes que reconocían a la dinastía de David, y entonces los macabeos pusieron en el templo sacerdotes corruptos. De ahí van a ser Anás y Caifás. Con lo cual, ahora, esto es muy importante lo que estoy contando, porque ahora van a entender quiénes eran los saduceos del templo. Los saduceos del templo eran aliados del gobierno macabeo, que era ilegítimo para el pueblo judío porque los macabeos no eran descendientes de David. No sé si me están siguiendo. Los esenios quedaron en las montañas y en las cuevas, que se habían escapado del templo de Jerusalén. Los pocos que se escaparon fundaron esas comunidades, 22 comunidades terminaron formando, y así entonces tenemos a principios del siglo -2 y después en el -1 los grupos tal como nosotros los conocemos. Los saduceos, que ellos se decían descendientes del sacerdote Sadoc, pero estos habían sido impuestos por los
macabeos cuando entraron al templo de Jerusalén, luego los fariseos, que van a aparecer espontáneamente como maestros en la interpretación de la Torá dentro de Judea. Después tenemos los esenios, que eran los verdaderos sacerdotes del templo expulsados a las montañas y a las cuevas de Judea, y estos eran los tres grupos. Por supuesto había judíos en Egipto que eran helenísticos, que pertenecían a la cultura griega, y dentro de este grupo estaban dentro de los fariseos los celotes, que eran los ultranacionalistas judíos que luchaban por la independencia. En este momento no hay problema porque Judá es independiente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a explicar saduceos, fariseos, esenios y celotes, pero me gustaría seguir un poco con la política de Judea hasta poder llegar a cerca de la época de Yoshua, para que ustedes vean el problema. ¿Puedo borrar esto? ¿Cómo están? ¿Se entiende hasta aquí? Pueden sacar fotos si quieren. No sé dónde tengo mi... Esto es mucho para mí, es mucha tecnología. Mi alma debe ser del siglo I, porque yo no entiendo nada de tecnología, no sé por qué mi alma vino a este siglo. Me lo pregunto todos los días. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que llegamos al 69 a.C., y en el 69 a.C. muere una reina judía, Salomé Alejandra, Shlomit Alexander. Una reina judía que reinó y que dejó dos hijos, Hircano II y Aristóbulo II. Dos hijos que los dos se proclamaron reyes de Judea. Entonces imaginen el lío que había en Judea en esta época. Había dos reyes con dos ejércitos judíos en una guerra civil, y que además el pueblo a los dos los declaraba ilegítimos porque no eran de la dinastía de David. Esto es para que tengan una idea de lo que estaba pasando. Hircano II y Aristóbulo II empiezan a pelear, pero en realidad las fuerzas entre los dos eran muy empate. ¿Okay? Acá hay dos ejércitos judíos peleando entre sí, una guerra civil, tipo el sur y el norte de Estados Unidos, algo así. Había una guerra civil, pero a ninguno de los dos le podía ganar al otro, porque los ejércitos estaban medios empatados. Entonces, aquí volvemos a Judea, y al norte de Siria, el reino greco-sirio mientras tanto había desaparecido, porque se lo había conquistado Roma. ¿Qué hace Hircano II? Hircano II llama a Roma. Por lo tanto, Roma va a entrar en Judea legalmente. No va a conquistar Roma Judea. Va a entrar por derecho. Porque Hircano II va a llamar a Roma. ¿Y quién es? Oh, muchas gracias. Yo sabía que estaba el buen samaritano aquí, no sabía quién era. Este es el buen samaritano. Siempre hay un buen samaritano. El samaritano se llama Mordejai. Muy bien. Falta Esther. ¿Dónde está la reina? Debe ser usted, debe ser la hermana del señor Gino, la reina Esther. Entonces Roma, estaba aquí el general Pompeyo, ¿ok? Pompeyo, que además estaba en otra guerra civil, Pompeyo, pero mucho más grande, contra César, por toda la república. Pero bueno, Pompeyo estaba aquí, y Hircano II lo llama y le dice, ven a ayudarme. Entonces Pompeyo, tan alegre, claro, dice, voy a ayudarle. Pompeyo entra en Jerusalén y declara a Hircano II rey y mata a Aristóbulo II. Quiere decir que la guerra civil judía se terminó fácil, con la entrada de las legiones romanas. Ahora ya saben por qué Roma entró. Roma no entró para conquistar Judea. Roma entró porque un rey judío pidió que entre. Por lo tanto, para Roma, la ocupación romana era legal. Era por derecho. Un rey me pidió entrar. ¿Se entiende? Visto de los romanos, acá no había ninguna ilegalidad. Los romanos eran muy cuidadosos del derecho. Ellos dijeron, si estamos en Judea, lo ocupamos. Nos llamó Hircano II. Por lo tanto, entró Pompeyo. Ahora, cuando entraba Roma a un sitio, en general, conquistaba un territorio, veía algún dios y decía, bueno, ¿cuántos dioses tiene? 4, venga, abajo, los ponemos en el panteón. Y Roma iba juntando dioses, de acuerdo a los territorios que conquistaba. Un poco, luego esta estrategia la tomaron los católicos con el santoral, que fueron haciendo santos en todas partes. Por lo tanto, lo que hizo el Imperio Romano, ¿no? Ya en la época de la República Romana, conquistaba un territorio, ¿ok? Y decía, ¿y ustedes en la tribu cuántos dioses tienen? Somos 5, venga, 5, los ponemos. No hay problema. ¿Y usted cuántos dioses tiene? Tiene 2. El panteón se iba llenando de dioses, total, ¿cuál era el problema? Y además las provincias felices porque estaban los dioses ahí. Cuando Pompeyo entra a Jerusalén, dice, bueno, dime cuál es su dios, lo ponemos en el panteón. Los judíos dijeron, nuestro dios es invisible. Y Pompeyo dijo, ¿y ahora qué hacemos con este pueblo? ¿No? ¿Cómo ponemos a su dios?
Y la primera acusación en la historia de ateísmo fue a los judíos. Esta gente es atea porque Dios no existe en ninguna parte. Es decir, los primeros ateos para Roma fueron los judíos, porque no veían a ningún Dios. Pompeyo se volvió loco, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y los judíos le dijeron, pero hay otra característica. Además de que es invisible, es superior a todos los dioses de todo tu panteón. Entonces Pompeyo ya ahí se enloquecía. Una cosa es que ya no lo veía Dios, pero además que este Dios invisible sea superior a todos los dioses. Pompeyo entró en una especie de crisis y dijo, no puede ser. Y entonces este pueblo, ¿cómo lo vamos a romanizar? ¿Cómo vamos a representarnos en el panteón? Este pueblo no puede ser que tenga un Dios invisible, y menos un Dios que no se ve, que además dice ser superior a todos. Además un pueblo derrotado, que diga que su Dios es superior a todos. En la antigüedad, cuando un pueblo era derrotado, su Dios era derrotado. Este pueblo no, era derrotado, pero Dios ganaba. Lo cual, para Pompeyo, era una cosa de loco. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Que desde más o menos el 7, hasta el 40 a.C., dejaron a Hircano II como rey de Judea, por supuesto rey títere, porque estaban las tropas de ocupación romanas. Y en el 40 a.C. se cansaron de Hircano, dijeron, ¿para qué no queremos a Hircano? Si ya no tiene ningún sentido, lo pusieron en la cárcel a Hircano. Entonces Hircano en la cárcel, y ahí se terminó la independencia judía. Pero Roma no era tan así, es decir, que cuidaba las formas. Y entonces, ¿qué hizo Roma? Puso como rey de Judea a Antípater. Antípater fue rey de Judea del 40 al 37 a.C. ¿Quién fue Antípater? Antípater había sido uno de los idumeos convertidos al judaísmo. En un momento de la historia judía, el único pueblo convertido forzosamente al judaísmo fueron los idumeos. Ustedes recuerdan que los idumeos son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Edom. Edom quiere decir rojo. Ahí estaban los rojos, los idumeos. ¿Estamos de acuerdo? Y habían sido convertidos forzosamente, lo cual siempre sale mal, una conversión forzosa. Los idumeos odiaban a los judíos. Y entonces, ¿qué hizo Roma? Ya que los idumeos odian a los judíos, vamos a poner al rey de Judea un idumeo. Así que ahora era peor el tema. No solamente el rey no era de la dinastía de David, sino que ahora el rey no era judío. ¿Por qué lo había impuesto Roma con los idumeos? Con lo cual el pueblo judío estaba más loco para que venga un Mesías de la dinastía de David y se cargue a los romanos y a Antípater y a todos. Antípater muere en el 37 a.C. y le sucede su hijo Herodes el Grande. Desde el menos 37 al menos 4. Y aquí empieza nuestra historia. ¿Les gustó la primera parte? ¿Están contentos? ¿Se entiende cómo llegamos aquí? ¿Están felices? Bueno, si no están felices, dejo la conferencia, cuidado. Bueno, entonces Herodes el Grande, del 37 al 4, una especie de pequeño Stalin de la época, un hombre que estaba aterrorizado de todo, mataba a sus primos, a sus hijos, a sus nietos. Él creía que todo el mundo le iba a sacar el trono, estaba siempre con un problema mental. Herodes hizo grandes construcciones en Tierra Santa. Los guías turísticos dicen, a dos personas le debemos que haya turismo en Israel, a Jesús y a Herodes. Y Herodes, construyó Masada, construyó gran parte de la costa, la capital, etc. Hizo grandes construcciones. Por supuesto, siempre con el apoyo de Roma, de las legiones romanas. Hasta aquí la parte política. Ahora voy al tema religioso. ¿Qué pasaba mientras tanto en el pueblo judío con respecto a estos grupos? Y después de estos grupos, ahí voy a pasar a Yoshua. Es decir, que ya voy a tener el panorama político, el panorama religioso, y luego vamos a pasar a Yoshua de Nazaret, quién fue, qué hizo, etc. Vamos a empezar con los saduceos. Los saduceos, según Flavio Josefo, eran 10.000 judíos. Uno podría decir, wow, ¿cuántos? Parece que hay más judíos saduceos que judíos de Lima, ¿no? Pero los judíos saduceos, 10.000, ustedes tienen que pensar que los judíos en esa época eran 5 millones. Era una gran población, sobre casi 100 millones que tenía el Imperio Romano. Es decir, casi el 5% de la población del Imperio Romano era judía. Y por supuesto, mientras más hacia judías estaban los judíos, las comunidades cada vez eran más grandes. A medida que las comunidades judías estaban al occidente, las comunidades eran más pequeñas. Los saduceos eran 10.000, según Flavio Josefo, el gran historiador, después veremos quién fue él. Los saduceos eran la élite, los que tenían las casas más bonitas de Jerusalén. Yo no sé si ustedes saben dónde estaban las casas más bonitas. De hecho, todavía hoy están otra vez las casas más bonitas ahí, en la Jerusalén actual. Las casas más bonitas de Jerusalén, de la época de los saduceos, estaban enfrente del infierno, de la Guena.
No saben cuánto cuesta una casa en Israel hoy, hay 500.000 euros más o menos, o dólares, enfrente del infierno. Precios de infierno hay ahí. Sí, y el valle se llama la Guena, el Geinom, que seguramente ustedes en el texto bíblico lo habrán escuchado. Yo no sé si ustedes saben de dónde viene el tema de que declararan a ese valle el infierno. Digamos, ¿por qué? No sé si conocen la historia. Vamos a explicar un poco para que la gente también sepa de qué viene el infierno, cómo nació el infierno. El infierno nació cuando el rey David, en el año 1000 a.C., entró con el ejército judío y vio ahí que los jebuseos, el antiguo pueblo que habitaba Jerusalén, realizaban sacrificios humanos. Y sobre todo vio cadáveres de bebés quemados, porque los jebuseos tenían bebés y los ofrendaban a sus dioses. Entonces David dijo, esto es el infierno. No puede ser que un pueblo haga esto con sus bebés. Entonces lo declaró el basurero y empezaron ahí a quemar basura. ¿Ok? Hoy es un valle muy bonito que si va a Jerusalén, hay gente que hace picnic en el infierno hoy. No, lo digo en serio, es increíble el infierno, qué bien que está. Está muy bien cuidado, es un valle hermoso. Ya no es el basurero municipal. Bueno, entonces los saduceos tenían sus casas mirando al infierno y sobre el otro lado mirando al monte de los olivos. ¿Okay? Ahí estaban las casas de Anás, Caifás, lo que se llama la iglesia Galicantus. Todo eso estaba mirando hacia una bonita vista. Y los saduceos eran la élite y los saduceos dominaban el Sanedrín. Por favor, recordar algo muy importante, cómo nació el Sanedrín. También, si nadie lo recuerda, lo explicamos un poquito. En el año 1300 a.C., cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, Moisés le agarró un ataque de estrés. No solamente en el tráfico de Lima se coge estrés, sino también en el desierto había estrés. ¿Ok? Y estaba tan estresado que vino su suegro, Jethro, y le dijo, tenés que ponerte 70 tipos que te aconsejen, 70 consejeros. Y ahí nació el Sanedrín. Son los 70 ancianos, dice el texto de la Torá, que un espíritu divino le bajó. Más que espíritu divino, creo que el estrés de Moisés hizo que consiguieran a 70 ayudantes ahí. ¿Ok? Y entonces el Sanedrín fueron 70 más 1. 70 más el sumo sacerdote. Recordar algo muy importante, sobre todo para el proceso a Jesús, que el Sanedrín se tiene que reunir. El Sanedrín completo 70 más 1, el Sanedrín de emergencia 23 más 1, y cuando se hizo el proceso a Jesús estaban Anás y Caifás, 2 tipos más en la casa, con lo cual fue totalmente ilegal el juicio a Jesús. Entonces tenemos los saduceos 10.000, la élite, el Sanedrín. ¿Qué pensaban los saduceos desde el punto de vista teológico? Los saduceos decían, del polvo eres, al polvo volverás. Por lo tanto, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en la resurrección. Por otro lado, los saduceos decían, ¿dónde está el Mesías en la Torá? Usted busque en los 5 libros de Moisés, no hay Mesías por ninguna parte, porque el Mesías es descendiente de David. Por lo tanto, para los saduceos, la idea del Mesías no existe. Hay que olvidarse del Mesías, no al Mesías. Y luego decían que la expiación de los pecados era llevar tu ofrenda al templo de Jerusalén, como era la expiación de los pecados de siempre. Uno llevaba las ofrendas y ahí expiaba. Así que la expiación se realizaba por los sacrificios del templo. ¿Se entiende más o menos cómo funcionaban los saduceos? Y como esta vida es la única vida, mejor vivirla alegremente. Entre que ya eran ricos y la vivían alegremente y dominaban el Sanedrín, estos eran aliados del Imperio Romano. De este grupo va a estar Anás y Caifás, para que después podamos hablar de ellos si quieren, y del grupo de los saduceos está ese debate, no sé si recuerdan, de la viuda 7 veces, que le ponen a Yoshua y le dicen, ¿qué pasa en la resurrección con una viuda 7 veces casada? ¿Quién va a ser el marido? Y entonces Yoshua le dice, ustedes no entienden nada. ¿Ok? Ese es un debate con los saduceos. Bueno, vienen los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos ahora? Lamento decirles, tienen mala fama en el Nuevo Testamento los fariseos, pero son los que salvaron al judaísmo de su desaparición y además son los creadores del cristianismo, porque Pablo era fariseo. Así que a los fariseos le debemos la mente genial de Pablo, con todas sus epístolas, que son más fariseas imposibles en su discurso teológico, y además porque los fariseos son los que luego de la caída del templo van a salvar al judaísmo. Así que pese a que los fariseos parecen malos en el Nuevo Testamento, no son tan malos como uno podría pensar. Los fariseos representaban casi a todo el pueblo judío, no diría los 5 millones, porque había casi 2 millones y medio de judíos que ya estaban en la diáspora. Así que estaríamos hablando de que quedarían 2 millones y medio más o menos en Judea. Y los fariseos eran los que habían creado la figura del rabí,
Rabí quiere decir maestro, que había surgido espontáneamente en el pueblo judío de gente que provenía del pueblo y quería explicar la Torá. Y por lo tanto ellos aceptaban la interpretación de Rabí. Ellos aceptaban las interpretaciones. También hay una diferencia entre saduceos y fariseos muy importante que mucha gente no la conoce. Y ya que no la conoce mucha gente, vamos a explicarla. Los saduceos entendían el texto bíblico en forma piramidal. ¿Qué quiere decir? La Torá, los 5 libros de Moisés, están arriba de todo el texto del Antiguo Testamento. Digo Antiguo Testamento para ustedes, para mí no hay antiguo ni nuevo, hay Biblia hebrea, pero para que ustedes lo puedan entender. Entonces, la Torá son los 5 libros de Moisés, y abajo están los profetas y los escritos. Quiere decir que si Levítico 18 es más importante que Daniel, o Levítico 1 es más importante que un salmo. ¿Se entiende cómo funciona? Para los saduceos, los 5 libros de Moisés estaban en orden superior al resto de los textos. Así funcionaban. Decían, porque esa es la ley. Y la ley es superior a todo. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos igualaron todo en el mismo nivel. Torá, escritos y profetas tienen la misma fuerza. Si usted, como fariseo, toma el Salmo 33, Salmo 33 está igual que Levítico 1, o puede que esté mayor. Puede ser que para los fariseos un salmo o un profeta, Ezequiel, puede ir frente a Levítico 1. Es decir, que los fariseos no solamente crearon la interpretación, sino que cambiaron el orden de obligatoriedad de la Torá. No sé si lo ven esto. Cuidado que esto es muy importante. ¿Se entiende o no? ¿No se ve ahí? ¿Se ve ahí? Hay como un doble. Cuando mañana veamos la cábala voy a decir que esto se puede hacer también. Se puede hacer, pero no así, no con tecnología. ¿Me siguen aquí? ¿Cuál es el problema o no? Para los fariseos, un texto cualquiera del texto de la Biblia hebrea tiene el mismo nivel de fuerza. Para los saduceos era imposible eso, porque la ley de Moisés, los 5 libros, eran superiores al resto. Y por lo tanto, cada versículo de la Torá era superior a los demás. Bueno, así debatían saduceos y fariseos. Ahora, los fariseos entendían primero que sí iba a haber una resurrección de los muertos, que sí iba a existir una resurrección de los muertos al final de los tiempos, que sí iba a venir un Mesías descendiente de David, que iba a salvar al pueblo judío y que iba a llevar la paz universal a todos los pueblos, después hablaremos de esto, y que la expiación cambiaba. Cuidado con el tema de la expiación. Que la expiación cambiaba. ¿Por qué? Porque antes de ir al templo de Jerusalén, que por supuesto para los fariseos seguía teniendo vigor, la expiación tenía que cumplir el capítulo 1 de Isaías y después hacer la expiación del templo. Y es misericordia quiero y no sacrificios. Con lo cual, para los fariseos, la misericordia iba primero y luego el sacrificio. No anulaban los sacrificios, pero entendían que un sacrificio sin un arrepentimiento sincero era imposible. Porque, a ver si queda claro la injusticia que planteaban las expiaciones del templo. Una persona rica podía pecar todos los días. A ver, ¿cuántas ovejas tengo? 6.000. Tengo 6.000 pecados, puedo hacer, porque voy entregando una oveja. Y el pobre no pecaba nunca. O si pecaba, se quedaba con el pecado para siempre, porque no tenía cómo pagarlo. Como verán, no sé si ven la injusticia del sistema del templo. Entonces ahí había gente que todos los días estaba... Porque si todos los días pecaba, si todos los días traía una oveja. Pero estos eran los ricos. Entonces decían, los ricos pueden pecar como quieran, porque pueden espiar lo que quieran, y un pobre no puede espiar. Entonces los fariseos dijeron, no, los pobres, si no pueden espiar, espían por misericordia. Por lo tanto, usted se arrepiente y si no tiene para ir al templo, no vaya. Y así igualaron el problema de la expiación. ¿Se entiende aquí? Pero después los fariseos van a cambiar otra vez la expiación. Después vamos a ver cómo la cambian. Así que los fariseos siguen un rabí que interpreta la Torá, creen en el Mesías, creen en la resurrección y la expiación es un poco diferente. Y a ver que en Yoshua la expiación también es un poco diferente, como los fariseos. Todos los fariseos debatían entre sí, porque todos estaban interpretando la Torá. Cada rabino la interpretaba, con lo cual cuando Yoshua lo vemos en el Nuevo Testamento, lo veíamos ayer en la comunidad, esto era muy normal. No era que todos los fariseos iban en contra de Yoshua, era que todos debatían con todos. ¿Okay? Siempre cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento, parece que todos los fariseos están agazapados en una cueva esperando que Yoshua pase por ahí para debatir con él. No estaban para eso. Estaban debatiendo dentro del mundo judío todos los fariseos con todos los fariseos y Yoshua también en el medio. Vamos ahora a hacer análisis de los esenios. Ya pasó media hora, me preocupa. Estamos en media hora y todavía no estamos en el siglo I, Gino, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos acá todo el día? ¿La gente quiere quedarse todo el día? Qué falta de misericordia, ¿eh?
Ya veo, esta gente farisea. Qué falta de misericordia conmigo, ¿eh? Me dejan acá todo el día hablando, siempre total que el tipo se muera explicando. Bueno, gracias. Bueno, vamos a los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Esenios viene de la palabra griega isijim. Isijim quiere decir lavados o bautizados. Quiere decir que cuando decimos esenios decimos bautistas. Estamos diciendo lo mismo. Los que permanentemente se estaban lavando, con lo cual también tenían otra expiación. No solamente llevar sacrificios al templo, no solamente la misericordia de los fariseos, sino también el lavado ritual. ¿Ok? Entonces ellos aparecían como expiación de los pecados. Pero cuidado, no del pecado original de San Agustín. Acá no hay pecado original todavía. Eso se lo inventó San Agustín en el siglo V. Así que no asocian el bautismo católico de San Agustín con la expiación de los pecados de los esenios. Lo digo por las dudas. Estos son pecados personales. ¿Estamos de acuerdo? San Juan Bautista no bautizaba bebés, bautizaba gente grande. No, lo digo por las dudas, porque si no hay mucha confusión ahí. Así que acá los esenios no perdonaban ningún pecado original porque no existía el pecado original. Hasta el señor Agustín del siglo V. Acá los esenios lo que hacían era expiar los pecados personales. ¿Ok? Así que olvidémonos del original, porque el original viene después. Siglo V. ¿Se entiende la diferencia? Porque cuando ya empezamos a hablar de bautismo, la gente lo asocia inmediatamente al pecado original, cuando eso no existía en el siglo I. Entonces, ¿quiénes son los esenios? Los esenios también entendían la figura del rabí, también realizaban interpretación, y entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las diferencias de fariseos y esenios? Parece ser que los esenios están diciendo lo mismo que los fariseos. No, hay 3 o 4 cosas que los esenios tenían de diferente que los fariseos. Primero que todo, saduceos y fariseos estaban de acuerdo en algo, en el 10%, en el diezmo. 10% de las ganancias de todo judío tenían que ir al templo, y en esto estaban de acuerdo. Pero los esenios pedían el 100% de los bienes. Es decir, que si usted iba a la comunidad esenia, tenía que dejar todos sus bienes. No sé si recuerdan en Yoshua cuando el joven rico, que él le dice, quiero ser perfecto. ¿Y qué le dice Yoshua? ¿Lo recordarían? ¿Qué tiene que hacer? Yo le digo a todos los cristianos a ver si cumplen esto, ¿eh? Tienen que dárselo a todos los pobres. No sé ahí quién queda. Bueno, ¿se entiende este tema? 100%. Quiere decir que cuando Yoshua dice eso, implica que tuvo una influencia seria. O que estudió con los esenios en Qumran, o que tenía alguna relación seguramente a través de su primo Yohanan o Juan el Bautista. Sea como sea, los esenios piden el 100% y esto es diferente de fariseos y saduceos. Otra diferencia de los esenios y esenios con los demás grupos es la apocalíptica. Para los esenios estaba por llegar el fin del mundo. Y cuidado, que para los primeros judíos cristianos también. Entendían que venía el final de los tiempos. Estaban todos desesperados porque llegaba el final. Quiere decir que los esenios eran apocalípticos. ¿Y apocalípticos qué quiere decir? Que de esta generación sucederán todas estas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que sí llegó el final de los tiempos. Pero el Apocalipsis tiene una lógica dentro de la teología judía, que se cumple dentro de los esenios, es la guerra final del bien y del mal. Que eso se llama en la tradición judía del Talmud, y que luego pasa al Evangelio de San Juan, y por eso sabemos la conexión, la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? La guerra de Gog y Magog son la última guerra que se va a realizar en la montaña, que queda por aquí, Ar, es montaña en hebreo, la montaña de Megiddo. ¿Ok? Es curioso cuando yo voy a Israel con algún grupo que digo, ahí está la montaña de Megiddo, y la gente mira y no ve nada. Claro, porque los que vienen de Europa creen que van a encontrar los Alpes. Y la montaña de Megiddo tiene 500 metros, hace así. Es como un médano de arena. Entonces le digo, ahí está la montaña de Megiddo. Y la gente mira, ¿qué montaña? No ve ninguna montaña porque creen que son un sistema montañoso como los Andes, no la montaña de Megiddo. Bueno, Ar Megiddo, que en griego pasó a ser el Armagedón. Armagedón. ¿Ok? De ahí el nombre griego Armagedón. Viene de la montaña Ar Megiddo, donde se iba a dar la lucha final entre el bien y el mal de la explicación apocalíptica de los esenios. Así que 100% de los bienes a los pobres, en este caso a la comunidad esenia, apocalípticos en el Armagedón, y además los esenios decían que los políticos no iban a resolver nada. Miren, 2000 años después, ¿qué razón tienen? Y los esenios decían que solo lo iba a poder resolver un Mesías que venga del cielo, porque acá entre los hombres no podemos resolver nada. Así que los fariseos creían que iba a haber una revolución militar contra Roma,
pero los esenios decían mejor que venga Dios que nos salve, porque acá nosotros no nos podemos salvar solos, así que vamos a rezar para que venga el Mesías, el Dios de la Merkabah, y nos venga a salvar. Es decir, en realidad podríamos decir que los esenios eran apolíticos. Eran apolíticos. Después van a tener un cambio, ya verán cuando la guerra. Y los celotes, por supuesto, una facción de los fariseos, de los samaritanos no voy a hablar, tranquilo. No, pero venga, ¿me lo quiere llevar? ¿El samaritano? El señor Mordejai, me dijeron que es usted. Gracias, Mordejai. Cuidado, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende todo? Más o menos. ¿Se comprendió? Después igual vamos a pasar a preguntas, así que vamos a entrar a debatir. Ya va a haber tiempo de debate, pero yo quiero tratar de dar la mayor cantidad de explicaciones posibles para contextualizar todo. Bueno, en medio de todo esto, por supuesto, el pueblo judío desesperado buscando un Mesías. Ahora, ¿qué es un Mesías? Porque nosotros tenemos la idea del Mesías de Pablo y hay que eso borrarlo. Un Mesías es, para el pueblo judío, un general que se levante militarmente contra Roma, derrote a Roma, declare la independencia judía y al mundo en paz. Este es el Mesías. Estas son las características del Mesías que estaba buscando el pueblo judío. ¿Okay? Y Roma sabía que cuando alguien se declaraba Mesías, inmediatamente acá había un problema político. Mientras un rabino predicaba el reino de los cielos, el reino de la tierra, Roma lo dejaba predicar y que diga lo que quiera. Y esto era el Yoshua, un rabino que estaba predicando que iba a venir un mundo mejor y el reino de los cielos, con lo cual, mientras tanto, ahí no pasaba absolutamente nada. Por supuesto, estaba dentro totalmente del campo del judaísmo, porque nosotros encontramos muchísima cantidad de textos en los evangelios, donde, por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Mordejai, miren, como el samaritano que tenía por aquí, San Marcos 12, 30, 32, cuando él se encuentra con un escriba, que lo había oído discutir, le dice al escriba, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Yeshua dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quiere decir que aquí lo que vemos claramente es que es un rabino que a rajatabla se encuentra en el monoteísmo. ¿Okay? Alguien puede decir, bueno, pero en San Mateo, últimos versículos, ahí está la Trinidad. Bueno, yo particularmente creo, y ya está aprobado por un investigador israelí, que eso fue una adición del concilio de Nicea. Es decir, que Jesús no andaba por ahí proclamando la Trinidad, un rabino que no conocía la Trinidad. Además, la Trinidad aparece en un texto de Tertuliano del año 202. Así que diga bautizad en nombre del Hijo y del Espíritu Santo, esos dos versículos últimos de Mateo, más falsos no pueden ser, porque ningún rabino iba por ahí diciendo la Trinidad que nadie conocía en el pueblo judío. Por lo tanto, lo que sí sabemos de este rabino es que era un monoteísta estricto. San Marcos lo tiene, el 12:30, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando vamos al libro de Levi ben Alfeo, dice, voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dice a las ovejas perdidas de Polonia. Por lo tanto, indudablemente está hablando también del pueblo de Israel. Este rabino creó una comunidad. ¿Cómo se dice comunidad en hebreo? Keila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a mi comunidad judía, digo voy a mi Keila. ¿Ok? Keilot sería el plural de Keila. Ahora, Keila en griego es eclesia. Quiere decir que un judío de Lima, cuando dice voy a la comunidad, no sabe que en griego dice voy a la iglesia. Y lo más gracioso es que cuando un cristiano dice voy a la iglesia, no sabe que va a la comunidad judía. Porque está hablando de lo mismo. Es decir, que Keila del hebreo viene eclesia. Que eclesia es en griego. Todos los judíos iban a la iglesia. No es que Jesús fundó la iglesia. Es que cualquier rabino fundaba una iglesia. Porque todo rabino fundaba una iglesia. Todo rabino fundaba una comunidad. Entonces cuando dice Yoshua fundó la iglesia, Yoshua y miles de rabinos fundaron iglesias. Porque miles de rabinos fundaron eclesias. No sé si se entiende. Al pasar al griego, la gente asoció de que la iglesia es otra cosa que la sinagoga. No, las sinagogas eran todas iglesias, porque todas eran comunidades. Este rabino, además, eligió a 12 Shelihim. ¿Qué son los Shelihim? Shelihim son enviados. Hoy, del Estado de Israel, cuando viene una persona a la diáspora, viene un Sheliach. Una persona que se llama Sheliach. ¿Cómo al Sheliach se le traduce en griego? Apóstol. Apóstoles. Que yo pensé que había 12, pero estuve en California y me encontré con un montón de apóstoles. ¿En serio? Me presentaban, ¿quién es? Señor apóstol. De 12 se multiplicaron en California un montón de apóstoles tenemos en California. No lo digo, pues si quieren conocer apóstoles hoy, pueden ir a California. Entonces, no sé si ven, 12 apóstoles por las 12 tribus de Israel, una iglesia que es la comunidad judía, la Keilah, un rabino que es rabino. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos un rabino judío que cree en el monoteísmo, que en la prédica
lo importante es que él estaba esperando el reino. Cuando le preguntan dónde está el reino, porque la gente quería buscar el reino en alguna parte, en San Lucas dice el reino está dentro de vosotros. Por lo tanto, esto habría que analizarlo mañana en Cábala, que tiene que ver con el reino interior y no con el reino exterior, porque el reino es de tipo espiritual para Yoshua y no un reino en la materia, así que yo lo dejaría para mañana en el seminario de Cábala, lo podemos tratar bien este tema. Todo lo que uno puede ver es que es un rabino bueno, que andaba por ahí, que predicaba el reino de los cielos, que no quería hacer daño a nadie, que hacía milagros, no hay problema, otros rabinos también hacían milagros, así que esto no lo diferenciaba, que era profeta porque profetizaba, tampoco hay problema, teníamos Jeremías, Isaías, en el pueblo judío teníamos profetas también, así que hasta aquí, todo dentro de la historia judía, normal. Hasta que algunos del grupo dijeron, este puede ser el Mesías. Cuando algunos del grupo dijeron, este puede ser el Mesías, ya Roma empezó a mirar, como diciendo, acá hay un problema. Mientras era rabino, era profeta, hablaba del reino, aquí no había ningún problema de nada. Pero cuando algunos judíos ya empezaron a pensar, puede ser el Mesías de Israel, Roma ya miraba ahí y decía, aquí puede haber rebelión militar en puerta. ¿Se entiende el problema del Mesías? Visto desde Roma ahora, no lo quiero hablar desde la teología. Después si quieren hablamos de teología, pero a Roma no le interesaba la teología. A Roma le interesaba que si un Mesías se levantaba a todo el pueblo judío. Y había un problema político. Por lo tanto, ya sabemos cómo termina, tampoco voy a contar cómo termina, Pesaj, la Pascua, todo esto ustedes lo saben de memoria, así que me lo puedo saltar. La cuestión es que lo van a crucificar como Yeshu Nazaret Rex Yehudeorum, como rey de los judíos. Para Roma, el delito es de sedición, es un terrorista político. El pobre podía ser totalmente inocente, no importa. Para Roma, si alguien lo declaraba Mesías, era un terrorista político. Ahora imaginemos del lado de los saduceos, también aliados de Roma, que estaban ahí en las casas importantes de Jerusalén y veían de lejos que había antorchas dando vuelta en el Monte de los Olivos. Es decir, imagínese que usted está en su casa tranquilo con su familia y ve un grupo de ahí, gente que se mueve con antorchas. ¿Usted a quién llama? ¿A quién llama si usted en la puerta de su casa ve a 5 tipos con antorchas dando vueltas por ahí? Llama a la policía. Acá llaman al ejército en Perú, qué miedo. En general, en los países se llama a la policía. Entonces fue la policía del templo. Y cuando lo fue a detener a Jesús, la policía del templo, ahí apareció Simón Bar Yonah. No sé si conocen quién es. ¿Quién es? No, Bar Yochai no, Bar Yonah. Se está haciendo lío entre el de la cueva y el Papa. Cuidado. Qué lío. Simón Bar Yochai no, ese es el de la cueva del siglo II. Este es Simón Bar Yonah. Este se va a llamar luego Pedro. ¿Ok? Les presento a San Pedro, que no se enteró que era santo. Porque esto lo santificaron luego. Entonces, Simón Bar Yonah, que el tipo sacó una daga, un cuchillo y le cortó la oreja al soldado Malco. Quiere decir que estaba armado. Es decir, que era judío. Además estaba casado porque Jesús jura a la suegra. ¿Ok? Ustedes conocen el chiste. ¿Conocen el chiste no? Que lo negó 3 veces porque juró a la suegra. Ah, no lo conocían el chiste. Bueno, por eso lo negó. Está contento el señor, Este chiste no lo conocía. Está bueno, También está la felicidad de Adán. Adán era feliz porque tampoco tenía suegra. Este tampoco lo conocía. Vamos a hacer un día seminario de chistes, vamos a tener más gente que con este tema, Vamos a hablar con Gino, que vamos a hacer chistes todo el día, vamos a tener 400 personas. Bueno, Simón Bar Yonah es el que, uno de los principales de los 12, ¿ok? Muere Jesús, algunos dicen que lo resucita, podemos entrar con la resurrección. En la resurrección puedo decir 2 cosas, básicamente. Yo no estuve ahí, así que es lo primero que voy a decir, con lo cual no me pidan saber si resucitó o no, pero con la resurrección sí puedo decir 2 cosas. La primera es que Flavio Josefo cuenta, en la guerra de los judíos, que él tenía 3 amigos que estaban en la cruz, le pidió a Tito bajar a los 3 amigos y uno de ellos sobrevivió a la cruz. Quiere decir que a los 3 o 4 horas a la cruz se puede sobrevivir. Eso se los dejo aparte. Y luego, si uno cree por fe en la resurrección, no es ningún problema creerla, porque en el mundo judío Elías y Eliseo resucitaban a mucha gente por ahí. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento ya hay resurrecciones de gente. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teología judía, decir que alguien resucitó no es incompatible porque hay resurrecciones en el Antiguo Testamento. Y si uno no cree en materia de fe y puede pensar que alguien se pudo salvar, también tenemos la prueba de que alguien se pudo salvar. Yo dejo las 2 para cada uno, y al final no vamos a saber esto realmente cómo fue.
También podemos pensar de que el alma de Jesús se le apareció, como a muchos discípulos de rabinos a lo largo de la historia, que las almas de sus tzadikim, de sus justos, también le aparecieron. Con lo cual también sería compatible con la teología judía pensar de que Yoshua apareció de manera espiritual y no de manera corporal. Sea que aparezca de manera espiritual, sea que haya sobrevivido a la cruz, y sea lo que ustedes puedan pensar en materia de fe, la cuestión es que 120 judíos dijeron, este es el Mesías de Israel porque resucitó. 120 judíos. 120 judíos de 5 millones. Es decir, imaginen que nosotros tenemos aquí, somos 120 y decimos que el señor Shino es el Mesías. Y entonces ahora viene la historia interesante de este tema, que 120 judíos dicen que es el Mesías y luego la teología cristiana dice, y los judíos no le reconocieron. A ver, ¿cómo se va a enterar un judío de Roma, de Alejandría, por WhatsApp, por Facebook en el siglo I, de que esta gente dijo que es el Mesías? Cuando en la teología cristiana dije los judíos no lo reconocieron, ¿quién no se enteró? Nadie. Eran nada más 120 los que se habían enterado. A ver si queda claro el problema. Había 5 millones de judíos en todo el mundo que seguían siendo judíos, que andaban por ahí comerciando, viviendo, que nadie se enteró. No se puede decir los judíos no lo reconocieron porque no se enteraron. Nadie se enteró de que estos 120 judíos declararon a Yeshua de Nazaret como el Mesías. Hay que borrar de la teología cristiana, los judíos no lo reconocieron, porque es un absurdo, es una incoherencia. Nadie se enteró, justamente porque nadie se enteró, vienen luego los viajes de Pablo, para que alguien se entere, con lo cual no se puede decir no lo reconocieron. Y además, la segunda contradicción, los únicos que lo reconocieron eran judíos, porque son 120, estos no eran ni franceses, ni polacos, ni finlandeses. Estos eran judíos de Judea que lo reconocieron como el Mesías. Por lo tanto, la iglesia, podemos decir, nace por 120 judíos. Estos 120 judíos empiezan a predicar Yoshua es el Mesías. ¿Y cómo se expande tan rápidamente la idea de que Yoshua es el Mesías? Porque no sé si ustedes saben que hay 3 festividades judías donde los judíos teníamos que ir obligadamente al templo de Jerusalén. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pascua, Pentecostés y las cabañas. Eran 3 festividades que se llaman Shloshá Regalim, las 3 peregrinaciones al templo de Jerusalén. Jerusalén pasaba de 80.000 judíos a 1 millón de judíos en las fiestas. No solamente se multiplicaba por 2, por 3, se multiplicaba por más de 10 la población de Jerusalén. Por eso cuando Yeshua es crucificado, no hay 80.000 personas en Jerusalén, hay más de 1 millón. Se enteraba todo el mundo de lo que pasaba. A partir de ahí, judíos que van al templo, judíos que se van del templo, aparece muchísimos judíos que empiezan a creer que Yeshua es el Mesías en comunidades de la diáspora. ¿Por qué? Porque estos judíos que están ahí les convencen de que Yoshua es el Mesías de Israel. Más o menos se calcula que hay 3.000 judíos que se convierten. La pregunta es que se convierten ¿a qué? Porque estos judíos seguían la circuncisión, seguían el Shabbat, seguían la observancia de la Torá, seguían todo. No se convierten a nada, porque no hay cristianismo. Lo único que hacen es creer que Yoshua es el Mesías. Por lo tanto, por ahora tenemos judíos que creen que Yoshua es el Mesías, judíos que no creen que Yoshua es el Mesías, pero acá no hay cristianos, señores. No hay cristianos porque no hay una nueva religión, no hay cardenales, no hay pastores, no hay trinidades, no hay concilios, no hay nada. Hay judíos que creen que Yoshua es el Mesías de Israel. ¿Hasta aquí cómo me siguen? Muy bien. Entonces, ahora lo que va a suceder es saber cuándo nació Jesús y cuándo murió. Jesús nació en el 6 antes de sí mismo, una cosa muy rara, porque en realidad en el 6 se hizo el empadronamiento de Herodes. Herodes murió en el 4 antes de Cristo, con lo cual Jesús nació en el 6 antes del mismo. Es un caso atípico, ¿no? Yo no nazco en el 6 antes de mí, que yo sepa. Quizás me tuvieron 6 años antes de mis padres y no me avisaron. ¿Ok? Como Herodes fue rey del 37 al menos 4, y él hizo el censo en el menos 6, y la familia se trasladó de Nazaret a Betlehem de Judea, porque eran de la dinastía de David y se tenían que empadronar en Judea para poder estar en el censo del menos 6. Sabemos que como nació ahí, Jesús nació en el menos 6. Y murió en el 30, no murió en el 33. Con lo cual Jesús no tenía 33 años, tendría 36 o 37 años cuando murió. Y murió entre el 7 y el 8 de abril del año 30, para todos los investigadores. Con lo cual, lamento decirles que yo sé que ustedes festejan desde el 0, si quieren agregar 6 años más, pero no sé si el mundo lo va a aceptar, pero que sepáis que es desde el menos 6. Entonces, a partir del 30, empezó todo este movimiento que estamos contando, hasta que en el año 37 aparece un judío griego que se llama Esteban. Ustedes como lo conocen con el nombre de
San Esteban. San Esteban no murió porque dijo Jesús es el Mesías. Eso parece que lo quiere decir el Nuevo Testamento. Pero si nosotros leemos claramente lo que pasó con Esteban, es que Esteban entró en el templo de Jerusalén y dijo: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Y quiénes eran los que controlaban el templo? Los saduceos. Y los saduceos dijeron: ¿y este de dónde vino? ¿Cómo Dios no habita en templos por manos de hombres? Si aquí está la Shekinah, está el Espíritu Santo, hay que apedrearlo. ¿Qué hicieron? Lo apedrearon. Y entonces lo apedrean a Esteban. Esteban claramente muere bajo la ley judía, no como la crucifixión, que es una ley romana, aunque la tradición de la crucifixión viene de los cartagineses, no es romana. Los romanos les gustó ver cómo la gente sufría en la cruz y dijeron: uy, vamos a tomar este método. Pero no era originalmente romano, era de los cartagineses. Así que los cartagineses mataban a los romanos así, y dijeron los romanos: qué buena idea, vamos a llevarnos la crucifixión con nosotros. Así que en Roma la crucifixión entró más o menos en el 250, 260 a.C., al ver cómo los cartagineses crucificaban. La gente se ríe, hay medios sádicos por aquí, señor Gino. Te digo que Perú me está dando miedo un poquito. Hay gente acá que se ríe mientras estoy hablando de la cruz y la sangre y todo esto. Es curioso, yo me voy, menos mal que me voy a Santiago de Chile rápido, porque a ver si me agarran estos sádicos que están aquí entre el público. Bueno, entonces en el 37, ¿y quién está ahí? Dice Saulo de Tarso, y miraba cómo tiraban piedras a Esteban. Miraba, dice Saulo de Tarso, yo creo que alguna piedra habrá volado por ahí. Yo le creo a Pablo, pero no sé si Pablo de repente tiró una piedrita. Porque Pablo era bastante fanático. Así que bueno, Esteban muere, y en el 39 aparece una cosa muy rara en la historia. Y es Pablo, Saulo de Tarso, que es un fariseo, hijo de fariseos, que él dice que tiene cartas de Sanedrín para perseguir a los judíos que creen en Jesús. Una cosa muy rara, porque un fariseo, que después nos enteramos por él mismo que había estudiado con Gamaliel en Jerusalén, está a las órdenes del Sanedrín cuando el Sanedrín es mayoritariamente saduceo. Los saduceos podían haber puesto un saduceo al mando de la persecución a los judíos que creen en Jesús. ¿Cómo es posible que pone un fariseo? Ahí hay una contradicción. De todas maneras, les voy a decir algo que no está en ningún libro. Tampoco está en mi libro del judaísmo de Jesús. Yo tampoco lo puse ahí, porque en realidad no tiene prueba escrita. Pero yo lo heredé de una tradición de mi abuelo, y es una tradición muy antigua en el judaísmo. Porque ahora el judaísmo está que Yoshua era un mago, que Yoshua era esto, que Yoshua ahora. Todo eso es anticristianismo moderno, digamos, el judaísmo. Pero la tradición oral antigua que recibimos los judíos de Pablo es que Pablo estaba enamorado de la hija de un sacerdote. Y que antes de salir, la hija lo abandonó, lo dejó. Por eso aparece la misoginia de Pablo con respecto a las mujeres, y además también aparece que se dio vuelta en el camino a Damasco. Es decir, esa sería la justificación en la tradición oral hebrea, que ustedes no la van a encontrar escrita en ninguna parte, porque la hemos recibido por tradición. Yo se las digo para que sepan qué es lo que los judíos recibimos por tradición oral con respecto a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso entonces va camino a Damasco, ya sabemos lo que pasó, apareció Yoshua, dijo: soy el Mesías, no me persigas, termina en Damasco y empiezan los debates en las comunidades judías de Damasco. ¿Cuántas comunidades judías en Damasco había en el siglo I? 32 sinagogas. 32 sinagogas había en Damasco en el siglo I. Quiere decir que había muchísima comunidad judía, claro, cerca de Judea, y además no tenían que participar de los problemas de la rebelión militar dentro de Judea. Empiezan los debates, judíos que sí, judíos que no, judíos que creen en Yoshua, judíos que no, todo problema dentro de la comunidad, y Pablo entonces se vuelve a su ciudad natal, Tarso, que no sé si saben dónde está Tarso. ¿Saben dónde está Tarso? Alguien lo dijo por aquí. En Turquía. Muy bien. Mira a la isla de Chipre, en diagonal. Por este lado comercia con Galacia, de ahí que están los Gálatas. Del otro lado comercia con Antioquía de Siria. Así que Tarso está en un sitio muy estratégico. O estaba. Bueno, sigue existiendo, pero no tiene tanta importancia como el siglo I. Pablo vuelve a Tarso y ahí se encuentra con un judío, hijo de padre judío y madre no judía, lo cual también demuestra la cantidad de matrimonios mixtos judíos gentiles que había en el siglo I, que se llama Yosef Barnabás el Levita. Ustedes lo conocen como San Bernabé. Yosef Barnabás el Levita. Recuerdan que Barnabás quiere decir hijo del profeta, Bar Naví, Naví en hebreo es profeta. Así que cuando decimos Bernabé,
Le estamos diciendo a alguien hijo de profeta, Bar Nabí en hebreo. Entonces, ¿qué pasa en Tarso? Yosef Barnabás el levita lo convence a Saulo de Tarso y le dice, mira, tenemos que a todo Israel informar que llegó el Mesías. Entonces Saulo dice, bueno, vamos a informar, se van a Chipre y empieza el primer viaje de Pablo a Chipre que ustedes deben conocer. Ahora, reflexión. Imaginemos que esta es una sinagoga, esto mismo, a la que va a visitar Pablo. Y que, yo no soy Pablo, soy el rabino de la sinagoga. Y entra Pablo. Imaginen que yo pienso que Pablo está fundando una nueva religión. ¿Lo dejo entrar o no a la sinagoga? ¿Ustedes se pusieron a pensar por qué los rabinos no dejaban entrar a Pablo a todas las sinagogas en todos los viajes que hacía? Porque ningún rabino creía que estaba fundando una nueva religión. Si Pablo es aceptado en todas las sinagogas, es que todos los rabinos le dejaban entrar, le dejaban predicar, porque para ellos estaban predicando judaísmo. No estaban predicando otra religión, si no, no lo hubieran dejado entrar. Esta es una reflexión que los cristianos no se hacen cuando leen el Hechos de los Apóstoles. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles y Pablo entra a una sinagoga, ¿quién lo recibe? Un rabino. ¿Un rabino usted cree que si está creando una nueva religión lo va a dejar entrar a Pablo? Lo está dejando entrando a Pablo porque el rabino piensa que está predicando un tema judío para judíos. ¿Me siguen o no? Y esto hasta el final de los días de Pablo, porque en capítulo 28 de Hechos aparece Pablo diciendo, muero por la esperanza de Israel, a los jefes de la comunidad judía de Roma. Por lo tanto, Pablo siempre está dentro de la comunidad judía, hablando para los judíos. Pero Pablo ve algo en las sinagogas que en realidad Yeshua no lo había visto, ni los apóstoles los habían visto, porque esto es un tema de Judea. Y Pablo está en la diáspora. Entonces vamos a hacer un Google Maps del siglo I. ¿Puedo borrar aquí? Vamos a ver cómo se veía una sinagoga en el siglo I, para que ustedes puedan ver más o menos lo que veía Pablo y las consecuencias de la teología de Pablo basadas en esta estructura de la sinagoga. Imaginemos una sinagoga. Imaginemos que esta sinagoga está cerca de Judea. Si está cerca de Judea, está llena de judíos. Así que esta no me interesa tanto. Vamos a ir a una sinagoga que se vaya alejando de Judea, a Chipre, a Filipos, hacia Roma. Cada vez que las sinagogas van hacia Occidente, cada vez tienen menos judíos y tienen más gentiles que entran en las sinagogas. Por lo tanto, también tenemos otra cuestión en el siglo I. Y siglo I a.C., las sinagogas eran muy liberales. Dejaban entrar a gente no judía, no como ahora, que ahora podemos debatir por qué los judíos no dejan entrar a gentiles a la sinagoga. Entonces, en el siglo I o siglo I a.C., las sinagogas, tenían aquí su rabino, si eran sinagogas que nadie sabía hebreo, el rabino leía en hebreo y había un traductor simultáneo, el meturgemán. Esto casi nadie tampoco lo sabe, que había un tipo que traducía simultáneo, porque como todo el mundo sabía griego y la Torá había que leerla en hebreo, había uno que traducía simultáneo. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba acá al lado del rabino. Entonces imaginen que está Pablo acá, primeras filas de la sinagoga. En la primera fila de sinagoga, ¿quiénes estaban? Los judíos. Bueno, los que habían fundado la comunidad, hijos, nietos de los que habían fundado la comunidad. Luego, en las segundas filas de la sinagoga, estaban lo que se llaman los prosélitos de justicia. Esto en hebreo se llama Ger Tzedek. Les pongo el nombre en hebreo porque si lo quieren buscar en Google en hebreo. Ger Tzedek, prosélitos de justicia. ¿Quiénes son los prosélitos de justicia? Los prosélitos de justicia son aquellos gentiles que hacía 20, 30 o 40 años ya se habían convertido al judaísmo. Por lo tanto, se casaban totalmente con los judíos de la primera fila. Para los judíos de la primera fila, estos eran judíos. Solamente que estaban aquí porque habían entrado más tarde. Pero no porque estaban como un estamento cerrado. ¿Se entiende? Es decir, que entre los judíos y los prosélitos de la puerta se casaban permanentemente. Ya eran considerados los prosélitos de la puerta como judíos de pleno derecho. Pero al final de la sinagoga estaba lo que se llaman los prosélitos de justicia. ¿Quiénes son los prosélitos? Perdón, los prosélitos de la puerta. Opa, puede haber algún móvil que venga algún prosélito de la puerta que esté llamando. Pasa también, ¿eh? Los prosélitos de la puerta, que estaban cerca de la puerta, también bien se llamaban temerosos de Dios. Ger Toshab. ¿Recuerdan a Cornelio? ¿Lo recuerdan a Cornelio o no? Ger Toshab. ¿Qué es Ger Toshab? Prosélitos de la puerta, o temerosos de Dios. Aquellos simpatizantes del judaísmo, pero que no se habían convertido al judaísmo. Entonces Pablo llega a la sinagoga, está diciendo que Jesús es el Mesías de Israel, pero se da cuenta que acá hay un problema.
Aquí en las primeras filas hay 20 judíos, en los prosélitos de la puerta hay 50, y aquí hay como 1000, perdón, los prosélitos de justicia 50, y aquí hay como 1000 prosélitos de la puerta. Hay un montón de prosélitos de la puerta, que son gentiles, que les gusta el judaísmo, pero que no se convirtieron. Entonces pregunta Pablo, ¿pero por qué no se convirtieron? ¿Por qué no se convierten? Porque además ve un problema. La gran mayoría de los que se convierten son mujeres, y la gran mayoría de los que no se convierten son hombres. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Entonces los hombres le dijeron, la circuncisión. Claro, ¿quién se va a convertir al judaísmo? En el siglo I. La circuncisión te podía llevar a una infección, y una infección en el siglo I iba a llevar a la muerte. Con lo cual, todo el mundo creía en la resurrección, pero nadie quería ninguna infección acá. Todos creían en la resurrección, pero una infección te mataba, con lo cual la idea de la resurrección no estaba muy fuerte. Porque total, si voy a resucitar, ¿qué me importa una infección? Pero ahí no, me importa una infección, con lo cual habría que pensar si estaban muy convencidos de la resurrección o no toda esta gente. La cuestión es que esto dijeron, a mí no. La verdad tienen razón, yo estuviera aquí también, ¿eh? Todos aquí atrás, con miedo, a que nos coja el rabino. ¿Usted quiere decir Israel? No. Yo me quedo aquí, soy simpatizante, leo los salmos, creo en el Dios de Israel, pero al judaísmo no voy a entrar si me tienen que circuncidar. Entonces Pablo dice, acá hay algo que no funciona. ¿Por qué toda esta gente sin circuncisión no puede entrar a Israel? Y entonces llega a una conclusión, empieza a buscar el texto de la Torá como loco y dice, tengo que encontrar algo fundamentado en la Torá que haga que esta gente sea Israel aunque no esté circuncidada. Entonces pone ahí como loco, esto está en la carta a los romanos, y dice, lo encontré. ¿Abraham creyó en Dios antes o después de la circuncisión? Y dice Pablo, antes de la circuncisión. Por lo tanto, si tenía fe en Dios antes de la circuncisión es muestra de la fe anterior. Por lo tanto, tuvo primero la circuncisión del corazón y luego la circuncisión por la carne. Por lo tanto, dice, todos los gentiles están circuncidados por el corazón, como estaba Abraham, antes de la circuncisión por la carne. Entró a la sinagoga y dijo, todos son Israel. Oh, la gente ahí, todos abrazando a Pablo, que no tenían que pasar por la operación de la circuncisión. La gente toda, somos todos Israel, papeles para todos. Imaginen yo, un embajador americano en África, dando papeles americanos a todos. O un embajador americano que cruza la frontera con México y empieza a dar pasaportes americanos a todos. Esto es Pablo. Pablo dijo, son todos Israel. Imaginen ahora la reacción de los judíos en las primeras filas de la sinagoga. Que decían, un tipo pasó por acá hace 2 días, estaba una orgía en el templo de Zeus, y este es Israel para Pablo. Yo hace 1000 años estoy observando la Torá, y este que pasó por acá, este va a ser Israel. Entonces, ¿qué hicieron los de las primeras filas de la sinagoga? Dijeron, este Mesías no lo queremos, porque por este Mesías el problema que vamos a tener es que los gentiles que van a entrar nos van a absorber y esto va a desaparecer. Por lo tanto, el pueblo judío puede desaparecer con lo que está diciendo Pablo, porque los judíos vamos a quedar absorbidos por los gentiles que van a ingresar sin circuncisión. No sé si están viendo el problema. Quiere decir que los judíos en las primeras filas de la sinagoga no rechazan a Yeshua como el Mesías, rechazan la idea de que la nacionalidad judía se puede perder de un ingreso automático de los gentiles dentro de las sinagogas. Que además no nos hizo entrar Pablo a las sinagogas, es que ya estaban dentro. Quiere decir que la propia fuerza del judaísmo los había hecho entrar, pero no los había jurídicamente, los tenía como diferentes al resto de los judíos. Cuidado que esta diferencia después cuando la iglesia se va a desarrollar va a continuar, porque los temerosos de Dios van a ser los catecúmenos. No lo puedo creer, sí, no, pasó 1 hora. Qué miedo, ¿cómo vamos a hacer con la gente aquí? ¿Cómo estamos hasta ahora? Y entonces empezó a decir Pablo, todos son Israel. Los apóstoles se agarraron de la cabeza. Todavía no estaban los sombreros ortodoxos en aquella época. Si no se hubieran agarrado los sombreros. Se agarraron de la cabeza, se agarraron de las barbas. Porque sí estaban las barbas. No sé si vieron todos los apóstoles con barba. Se agarraron de las barbas, dijeron, ¿qué está haciendo Pablo? Primero era un traidor y ahora es un tipo que deja entrar a todo el mundo. Era un fanático que perseguía a los judíos que seguían a Yeshua y ahora es un tipo que papeles para todos. Se volvió loco. Pasó de un extremo a otro extremo. ¿Qué le pasa a Pablo? Vamos a llamar a Pablo al orden. Y entonces lo llaman a Jerusalén, a lo que nosotros llamamos el Concilio de Jerusalén del 50.
el concilio de Jerusalén del 50, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Qué es ese concilio? Todos judíos reunidos ahí diciendo, ¿pueden entrar los no judíos a esta comunidad? Este es el primer concilio de la iglesia. Es como muy gracioso este primer concilio. Explicarle a los cristianos que en realidad ese concilio eran todos judíos, que lo que estaban tratando de pensar era cómo los no judíos entraran en la iglesia. Visto la historia después, es una contradicción total. A ver si me siguen. ¿Ok? En consecuencia, la pregunta del concilio era, ¿cómo entran a creer en el Mesías los gentiles? Entonces, había una posición, que a esta posición en la historia la llaman los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Dicen los judaizantes. Los judíos observan la Torá y por la Torá llegan al Mesías. Esto lo tenemos claro. Esto lo tenemos claro todos, dijeron los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judíos que creían en Yoshua. Porque en este concilio que estamos hablando todos creen en Yoshua. Así que no hay quien cree y quien no cree, sino que todos creen. Solamente el problema es cómo entran los gentiles al grupo, que quede claro. Y los gentiles, dicen los judaizantes, tienen que cumplir la Torá, hacerse judíos y después creer en el Mesías. Esta es la mecánica. Pablo dice, esta no es la mecánica. Saulo de Tarso dice, esta no es la mecánica. La mecánica es, los judíos observan la Torá, y cuando Pablo está diciendo los judíos observan la Torá, lo observan con la circuncisión. Por eso en Gálatas 5:3 va a decir Pablo, y el que se circuncida tiene que observar toda la Torá. Y además en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, Timoteo, que era hijo de madre judía, Pablo le circuncida. Con lo cual Pablo no aboga por la no circuncisión de los judíos. Pablo aboga por la no circuncisión de los gentiles. Pero cuando él veía a un hijo de madre judía, él mismo lo circuncidaba. Así que Pablo aplicaba la Torá y la circuncisión a los judíos que descendían de judíos. No es como dijo la teología cristiana después, y el concilio permitió que todo el mundo no se circuncide. Eso es mentira. No permitió que todo el mundo no se circuncide. Que los gentiles entren sin circuncisión. Y dijo Pablo, los judíos por el cumplimiento de la Torá llegan al Mesías, y los gentiles por la fe llegan al Mesías, sin necesidad de pasar por la Torá. Ahora miren la siguiente situación, qué paradoja, qué interesante. Hoy, si un gentil va a una comunidad judía y se salva un rabino y dice, me quiero convertir, el rabino dice, no te conviene convertirte. Te conviene quedarte como gentil cumpliendo las 7 leyes de Noé. Es decir, lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo que un gentil se puede redimir sin cumplir con la observancia ni ser judío. Con lo cual, lo curioso es que un rabino hoy está más cerca de Pablo que de los judaizantes. Si uno va a una comunidad judía. No sé si me siguen el problema. Empezaron a debatir. Es muy inteligente Lucas, que es el que está escribiendo Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué motivo? Porque Lucas va a ser el discípulo de Saulo de Tarso. Y Lucas lo que está haciendo aquí es no mostrar entre los judaizantes qué apóstoles estaban ahí. Porque seguramente entre los judaizantes había figuras importantes del movimiento que Lucas no pone. No pone porque hoy un cristiano, si lo leería, diría, tal y cual apóstol estaban con el bando de los judaizantes. Por lo tanto, en el bando de los judaizantes Lucas es muy inteligente y no pone que personajes importantes del primer movimiento de la iglesia están en el grupo de los judaizantes. Como que los hace como anónimos, los hace perder. ¿Se entiende la estrategia de Lucas? Y a Saulo de Tarso sí lo hace aparecer, como el adalid de ese el que tiene que defender la verdadera fe porque él le seguía a Lucas. ¿Cómo termina esto? No ganan ni los judaizantes ni Saulo de Tarso y aparece el que realmente va a imponer su autoridad. Que es curioso, porque en las traducciones católicas aparece Pedro diciendo yo juzgo, cuando en realidad es yo opino, lo que dice San Pedro. Pero le tienen que poner juzgo porque después se les cae el tema del Papa. En consecuencia, aquí el que lo va a decidir es un abogado. Siempre hay algún abogado, Gino, ¿eh? Yo les digo que aquí el que lo decide es un abogado. ¿Quién es el abogado? Jacobo ben Alfeo. En hebreo, Jacob ben Alfai. Ustedes lo conocen como Jacobo ben Alfeo. Santiago el Menor. Santiago el Menor. Santiago el Menor, que dice, se puede aplicar dentro de la Torá las leyes de extranjería.
¿Qué son las leyes de extranjería? Los extranjeros que venían a habitar Judea no necesitaban de ser circuncidados, porque venían a trabajar y después se iban. Entonces no había que aplicar la circuncisión. Y en las leyes de extranjería, después en la tradición oral hebrea, se van a llamar las 7 leyes de Noé. ¿Qué son estas 7 leyes de Noé? No matarás, no robarás, pero no la circuncisión. Las leyes éticas: establecerás tribunales de justicia, no comerás la parte de un animal vivo, no comerás el animal con su sangre. Son todas leyes éticas, pero que no dicen que se tiene que circuncidar la persona. Por lo tanto, dice Jacobo en Alfeo, ¿cómo están los gentiles? Los gentiles observan la Torá, pero no la Torá por la circuncisión. La Torá por la ley de extranjería, por la cual se les permite entrar sin circuncisión. Y por lo tanto pueden llegar al Mesías sin circuncisión, observando el texto de la Torá correspondiente a las leyes de extranjería. Entonces, toma Pablo papeles para todos basados en la Torá. Es decir, Jacobo Ben Alfeo o Santiago el Menor es el verdadero creador o el verdadero hombre que jurídicamente aprueba la entrada de los gentiles al movimiento por observancia de la Torá, pero sin circuncisión. Por lo tanto, sale Pablo otra vez a las comunidades de Antioquía, empieza otra vez, sigue otra vez hasta el final, y entonces empezamos a ver un problema ya en Judea. Porque mientras todo esto está pasando dentro del movimiento judío que sigue a Yoshua, el pueblo judío iba por la suya, quería rebelarse contra Roma, y cada vez había más problemas dentro de Judea contra Roma. Entonces, en el año 62, los saduceos, Anás II, sobrino nieto de él que mató a Jesús con Caifás en esa famosa ilegítima proceso que hicieron ahí en Galicantus, Anás II en el 62 manda matar a Santiago el Menor. Y es interesante porque en la historia judía Santiago el Menor aparece como Jacob el Tzadik, Jacob el Justo. En la propia historia judía tenemos que él, que se va a llamar luego obispo de Jerusalén, Santiago el Menor va a aparecer como el justo dentro de la historia judía, porque lo va a matar Anás II. Cuando en el 62 se da cuenta el grupo judío de Yoshua que iba a ser reprimido por los saduceos del templo, Simeón, primo de Jesús, decide irse a Transjordania. En ese momento era la provincia romana de Nabatea, en la ciudad de Pelia, y cruza con toda la comunidad de judíos que siguen a Jesús. Judíos que siguen a Jesús como el Mesías, que siguen descansando en Shabbat, que siguen la circuncisión, que son judíos de pleno derecho, es decir, siguen siendo judíos a todas las de la ley. A ver si queda claro lo que estamos hablando. Solamente que los demás judíos los llamaban judíos nazarenos, porque seguían al de Nazaret, y por lo tanto hoy cuando un judío habla de un cristiano no dice cristiano, dice notzri, dice nazareno. Es decir, en hebreo llamar a un cristiano se lo llama cristiano, se le llama nazareno, ¿ok? Porque todavía quedó del siglo I de que estos son judíos que seguían al nazareno. Por lo tanto no son mesiánicos, porque mesiánicos son todo el mundo judío mesiánico. Por lo tanto son los nazarenos. Simón pasó en el año 62, este primo de Jesús. Y es verdad lo que sucedió en el 65, porque en el 65 empezó la guerra, empezó la crisis. Cuando Gessius Florus, un procurador romano, entró al templo de Jerusalén y dijo, este oro es mío, es de Roma. ¿Cuándo dijo el oro es de Roma? Los judíos de Jerusalén saltaron por el aire y empezaron a pegarle a todo el mundo, como diciendo, acá el oro no se mueve del templo. Gessius Florus salió corriendo con las legiones romanas volando a Siria y los judíos persiguiéndolos detrás de Gessius Florus. No me quiero imaginar cómo fue la persecución de las legiones corriendo y los judíos corriendo a las legiones. Y entonces en el 66 comenzó la guerra judía, la primera guerra judía contra Roma, del 66 al 70. 4 años de guerra, la empezó Vespasiano. Vespasiano la comenzó, pero en el 69 la tuvo que dejar porque en el 69 se tuvo que ir a Roma. Entonces la siguió Tito, su hijo, que en el año 70 cayó Jerusalén y cayó el templo. Como cayó en el 70 Jerusalén y el templo, los judíos cristianos o judíos nazarenos volvieron a Jerusalén luego de la destrucción. Pudieron, digamos, regresar otra vez con Simeón. Y Simeón, primo de Jesús, por lo tanto otro judío más, porque era primo de Jesús, Simeón fue jefe de los judíos que seguían a Jesús en Jerusalén del 62 hasta el 107, 45 años más. Dice la tradición que murió a los 120. Es
el primo de Jesús, con 107 años. A este hombre se lo llama San Simeón. Tampoco se enteró que era santo. El santoral vino después. Entonces, Simeón se le llama tercer obispo en el orden de sucesión dentro de Jerusalén. Pero aquí, ¿qué pasó? Mientras esta comunidad del 62 se fue, hasta que volvió en el 71-72, el centro de Jerusalén, por la guerra judía, perdió el contacto con las comunidades judías mesiánicas del exterior. Cada una de las comunidades judías mesiánicas que creían en Jesús, la de Éfeso, Roma, Alejandría, empezaron un poco a hacer lo que querían porque no estaban en conexión con los de Jerusalén. Y en Jerusalén, estos grupos empezaron a denominarse ebionitas. Ebionitas, ¿qué quiere decir? Los pobres. Viene de Ebión, decían Jesús es el Mesías, pero no habían llegado a ninguna idea de que Jesús era Dios. Estos solamente decían Jesús es el Mesías. Mientras tanto, en la diáspora seguían entrando gentiles. Seguían entrando gentiles a las comunidades, en donde ya algunas comunidades, solamente de judíos le quedaba. Imaginen que este grupo, estamos en el año 50, y durante 20 años, hasta la destrucción del templo en el 70, seguían entrando gentiles, y a una comunidad de 500 gentiles, 50 judíos, estos 50 judíos se casaban con los gentiles, y sus hijos ya eran de la segunda generación, estamos hablando del 70 al 90, mayoritariamente gentiles. Entonces empezaron a aparecer iglesias o comunidades judías, donde la mayoría ya no era judía, ya era gentil, que ya no necesitaban la circuncisión porque el propio judaísmo, por el derecho de extranjería, permitía que esta gente podía entrar sin circuncisión. Muchos de estos judíos dijeron, vamos a crear otra comunidad judía aquí, solo de judíos, para que estas fuerzas de los gentiles no nos lleguen a asimilar y a tomarnos, digamos, dentro de las comunidades. Lo que sucedió aquí, básicamente, para que tengan una idea, es que fue tal el éxito mesiánico de este grupo judío, que al traspasar las fronteras hacia el mundo gentil, el éxito fue tan grande en el mundo gentil, que como miles de gentiles entraron, terminaron absorbiendo al propio mundo judío. Por lo tanto, se dio, hacia fines del siglo I, un proceso por el cual casi podemos decir que gran parte de estas comunidades que originalmente eran judías ya no se circuncidaban, y entonces empezaron a haber diferentes cambios que los vamos a ver hoy a la tarde. Y por eso hay que seguir pensando en lo que dice Pablo en el capítulo 11 de Romanos, donde las ramas gentiles son injertadas a la raíz de Israel. Muchas gracias a todos.